Este es un pasaje tal vez muy conocido por muchos de nosotros y el día de hoy quiero hablarles acerca de esta porción de las Escrituras. Quiero leerlo, me acompañen con su vista, por favor. Dice Hebreos 12:1. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Hermano, quisiera orar antes de comenzar. Padre Santo, venimos delante de ti, Señor, agradecidos por el privilegio de tener un lugar donde reunirnos y compartir tu palabra. Padre, yo te pido el día de hoy que todos los que estemos aquí, Señor, podamos ser edificados por ella y que tengamos un corazón dispuesto, y como dice tu palabra en Isaías 66, Señor, que seamos pobres y humildes de espíritu y que temblemos ante tu palabra. Te pido de tu gracia especial el día de hoy para compartirla con fidelidad y para que podamos recibirla, Señor, y llevarla a nuestra vida diaria, en nuestra carrera que tenemos por delante como creyentes, como hermanos en fe. Glorifícate, Señor, en Cristo. Amén. Se movió. Se me hace que se va a caer. A ver. Ahí está. Problemas técnicos. No sé si me escuchan bien. Ahí. Bueno, mi voz es muy aguda y a veces se batalla un poquito, suele pasar eso. Y bueno, tenemos esta porción de las Escrituras en Hebreos 12, del 1 al 2, y hay un maratón muy conocido a nivel mundial por ser una de las carreras más difíciles de correr, y es el maratón Barley. Es un maratón de resistencia, para muchos de las más duras que hay en el mundo. Son 160 kilómetros de carrera, aproximadamente 200,000 metros de diferencia de altura, 20,000 metros de desnivel acumulados a través de toda la carrera, con un tiempo límite de 60 horas para correr esa carrera. Es un maratón extremo y para que tengan una idea de qué tan extremo es este maratón, es más de 30 años consecutivos que se ha corrido esta carrera, este maratón de 160 kilómetros, solamente 18 personas la han podido terminar. Y hay una selección muy particular, muy especial, para solamente 40 personas pueden entrar a este maratón cada año, y se les envía un correo a estos 40 personas a manera de condolencias. Y déjenme citarles un extracto de esta carta. Dice así: es mi desafortunado deber informarle que su nombre ha sido seleccionado para la Barley Marathon de tal año, que tendrá lugar entre la fecha X y la fecha X en el estado de Tennessee, Estados Unidos. Prevea que será un periodo prolongado de sufrimiento indecible, al final del cual, en última instancia, es probable que solo encuentre fracaso. En caso de que la condición mental
que lo hizo inscribirse a este maratón mejorara, es posible que aún pueda escapar simplemente contestándome y pidiéndome que su plaza pase a algún otro iluso desafortunado. Hay muchos otros que tienen la falsa ilusión de querer participar. Si le dice al mundo que va a correr, no se sorprenda de encontrar a sus herederos solicitando que les favorezca en su testamento y haciéndole preguntas acerca de la ubicación de sus objetos de valor. Y termina esta carta diciendo: tu Dios irá contigo. Atentamente, Lazarus. Y aunque para algunos la carrera de la fe, de la vida cristiana, es muy parecida a esta carrera, lo que sí es cierto es que nuestra carrera es más parecida a lo que es un maratón que a una carrera de velocidad, como lo son los famosos 100 metros planos. Y veamos lo que nos enseña en estos versículos el autor de Hebreos con respecto a la carrera que como creyentes tenemos en Cristo. El autor de Hebreos nos abre una ventana de cómo debemos vivir nuestra vida cristiana y lo hace a través de la ilustración de una carrera. Y la finalidad principal de esta porción que acabamos de leer y que se encuentra aquí en pantalla, la encontramos en el final del versículo 1, que dice: corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esta afirmación es la que expresa el concepto más general de esta porción. Y las demás afirmaciones que se encuentran o conceptos lo que hacen es que van desarrollando esta idea de la idea principal y la van creciendo. Y el tema que vamos a ver el día de hoy, como ya se han de imaginar, y es un título muy original, es la carrera de la fe. Y vamos a dividir esta porción en dos. La primera de ellas, mis dos puntos que quiero compartirles el día de hoy es cómo debemos correr la carrera. Ese sería nuestro primer punto. Y nuestro segundo punto sería la motivación para correr la carrera. Dice que corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Podría parecer que está hablando de algo pasivo, pero la palabra paciencia, la palabra original griega es hipomone, de donde traducimos al español la palabra paciencia. También significa perseverancia, constancia y tiene un sentido de resistencia firme. Es decir, el poder de resistir las dificultades, especialmente la fortaleza interior necesaria para ello. Por ejemplo, en Romanos, no necesitan ir ahí, yo se lo leo, en Romanos 2:7 nos dice: vida eterna a los que, perseverando en bien hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad. Esta palabra, perseverando, es la misma palabra que en Hebreos tenemos como paciencia. Y vamos a nuestro texto. Cuando vemos un por tanto, un entonces, de manera que, o un así que, lo que nos indica esto es que hay una conexión directa mayormente con la porción inmediata anterior. Entonces, lo que quiero que veamos es cómo en Hebreos, vamos a ir al capítulo 11, al 11:32, que es inmediatamente antes de nuestro pasaje, para ver este contexto de lo que estamos hablando de la carrera de la fe y la continuidad que encontramos aquí. Hebreos 11:32 dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Esto, después de haber dado una lista de los héroes de la fe, dice el autor: ¿y qué más digo? Y da una lista más rápida y continúa esa lista y continúa diciendo obras que han hecho estos hombres. Pero si vamos más adelante al versículo 39, dice: y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Y ya entramos a nuestro pasaje.
Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y aquí voy a pausar un poco. Primero, ¿a qué se refiere cuando el autor de Hebreos dice tan grande nube de testigos? Bueno, es muy sencillo, está hablando de estos héroes de la fe que acabamos de ver en el capítulo 11. Es una lista grande, tanto que el autor dice, ¿y qué más? Y empieza a hacer esta lista y no la puede terminar. Dice en esta misma porción, teniendo a nuestro derredor tan grande nube de testigos, y esta nube de testigos, hay quienes podrían pensar que es como si nosotros estuviéramos corriendo en el estadio, como lo ilustra muchas veces el apóstol Pablo, y hay alrededor testigos. Y esto podríamos ver, por ejemplo, en la actualidad, llevarlo al tiempo presente. Y recordemos que estamos en medio todavía de una pandemia y hubo un largo tiempo en el cual se cerraron muchas actividades, incluso cuando se reinició al fútbol, se reinició a puertas cerradas, se cerraron los estadios y solamente estaban los equipos, no había aficionados. El día de ayer vimos, algunos pudieron ver que se celebró el clásico regiomontano, 2 equipos de fútbol ya con un poco de aficionados. Y yo recuerdo en mi época de infancia, aunque no lo crean, hermanos, en aquel tiempo los niños entraban gratis al estadio. Entonces yo iba mucho al estadio porque pues simplemente con que pagaba algún adulto, los niños entraban gratis. Y yo era algo que solía hacer. Si no iba con un adulto, iba con otro adulto. Y recuerdo esa imagen viendo en el estadio algo para mí de niño, algo majestuoso, algo grande, y ver los jugadores. Y la verdad, había muchos gritos por aquí y por allá y diciéndole a unos cosas buenas, otras cosas malas. Y recuerdo que había una frase que decía que el estadio estaba lleno de directores técnicos. Ahora vayamos a esto, digamos, en el ámbito espiritual. No veo yo, por ejemplo, a Moisés diciendo, mira, ahí va Gerardo corriendo la carrera, pero se tropezó. O tal vez Aarón, Isaac por este lado, diciendo, vamos, échale ganas, tú puedes. Lo que aquí se refiere con esta nube de testigos, que ciertamente son estos héroes de la fe, no es que nosotros, que ellos nos miran a nosotros, sino más bien como ahora vayamos a otro estadio, por ejemplo, al de los Toros de Chicago, y vayamos ahí como estamos entrando y tal vez en los pasillos, de un lado está la camisa de Scottie Pippen y tal vez de este lado el número 23, Michael Jordan, y esas camisas, aunque ellos ya no estén ahí, testifican de la grandeza de la institución. Entonces, lo que está hablando aquí de esos héroes de la fe, no es que ellos nos estén mirando a nosotros, como cantamos ahorita y como dijo nuestro hermano, lo más probable es que ellos estén ahorita alabando a nuestro Señor santo, santo, santo. Lo que aquí nos habla de esta nube de testigos es de que nosotros los miremos a ellos como testimonios de que podemos vivir una vida de fe. De eso habla esta nube de testigos. Y para correr bien la carrera de la fe, no es solamente mirar ejemplos, sino ahora nos dice que vayamos y hagamos algo de activo. Miremos nuestro pasaje, dice, por tanto, nosotros también, teniendo en derredor tan grande nube de testigos, dice, despojémonos. Y nos dice 2 cosas de las cuales tenemos que despojarnos, de todo peso y del pecado que nos asedia. Entonces, vamos a ver cómo debemos o de qué debemos despojarnos de estas 2 cosas que nos dice aquí el autor de Hebreos, de todo peso y del pecado que nos asedia. Vamos a ver primero el punto del pecado que nos asedia. Y algo que podemos ver o que suele pasar es que pensamos, sí, es cierto,
Yo he visto a alguien y algún hermano, por ejemplo, y lo veo cuando ha pecado y me es de tropiezo y me es una carga incluso para mí. Hermanos, no es lo que está hablando en este pasaje. Está hablando de mi pecado y a ti, personalmente a cada uno de nuestro pecado. Despojémonos cada uno de nosotros de nuestro pecado. Y básicamente hay tres interpretaciones de qué se refiere aquí, cuando está hablando del pecado que nos asedia, o como lo dice la Biblia de las Américas, el pecado que tan fácilmente nos envuelve. Una de las interpretaciones es que es el pecado, o aquí está hablando del pecado de la incredulidad. Otra posible interpretación está hablando del pecado dominante, y una tercera posible interpretación es que está hablando de todo pecado. Entonces veamos estas tres interpretaciones posibles. Pecado de incredulidad. Y tal vez pueda parecerles una frase contradictoria, la incredulidad de un creyente. Pero déjenme leerles un pasaje en Marcos, cuando Jesús le dijo al padre de un muchacho endemoniado, en Marcos 9:23, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Dice el versículo 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. ¿Podemos ver esto aquí, hermanos? Ahora, vayamos al mismo libro que estamos viendo ahorita, Hebreos 3, por favor, acompáñenme ahí. En Hebreos 3:12, vamos a ver esta misma idea. Y creo que esto es muy probable, una muy probable interpretación que esté refiriendo aquí al pecado de la incredulidad, viendo el contexto de Hebreos 11 y donde estamos ahorita. Hebreos 3:12 dice, mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Si observamos nuevamente este pasaje, dice, mirad, hermanos, que no haya entre vosotros ninguno de corazón malo de incredulidad. Le está hablando a los hermanos. Entonces, bien podría ser una interpretación. La segunda interpretación podría ser el pecado dominante. Y sabemos que cada uno de nosotros tiene diferentes luchas, diferentes batallas, diferentes caídas. Y tal vez lo que para un hermano es algo con lo cual está luchando, tal vez para ti no, y para él lo puede hacer. Entonces, bien podría aquí el autor de Hebreos estar hablando de este tipo de pecados. Y lo que aquí es importante es que identifiquemos ese pecado que es dominante en nuestras vidas. Como dijo Pablo en Romanos 7, lo que no quiero, eso hago. Y muchas veces nosotros tenemos esta lucha y caemos y es importante que podamos identificar este pecado, hermanos, como dice también en Romanos 8, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Mortificar el pecado, dar muerte al pecado, ser activos en contra del pecado, no coquetear con el pecado, sino más bien darnos cuenta la gravedad. Porque por eso Cristo tuvo que ir a la cruz a pagar por nuestros pecados. Y el tercer interpretación posible del pecado que se está refiriendo aquí en Hebreos 12:1 es lo que podría decirse todo pecado, o si le pusiéramos un título, pecados respetables, como por ejemplo ira, enojo, esas cosas sutiles que están en nuestra vida y que a veces permitimos o no le damos importancia, pero ya sea que estemos hablando de pecado de incredulidad o de pecado dominante o de esos pecados respetables, hermanos, seamos activos en contra, despojémonos. Ese es un punto que nos está diciendo el autor que debemos de quitarnos para correr bien la carrera que tenemos por delante. La segunda cosa que nos dice que nos despojemos, más bien es la primera, dice despojémonos de todo peso. ¿A qué se refiere aquí cuando está hablando de todo peso? Bueno, un peso es una carga, un estorbo, un impedimento, un obstáculo, y bien podría ser cosas lícitas, cosas legítimas. Algo lícito es algo que está permitido en la ley, en cualquier ley. Por ejemplo, Pablo dice en 1 Corintios, todo me es lícito, pero no todo me conviene.
todo me es lícito, pero no todo me edifica. Y hay a veces esas cosas que son lícitas, pero podemos poner muchos ejemplos. La televisión, redes sociales, etcétera, son cosas que dentro de un buen contexto, obviamente hay sus límites, son cosas lícitas, pero que a veces se pueden convertir en algo más, en un peso. Incluso hay cosas que no solo son lícitas, sino son buenas en sí mismo. Por ejemplo, trabajo. El trabajo es algo no solo que es lícito, sino que es bueno. La Biblia dice que es honroso. Pero cuando llegas a ir más allá y empiezas a tener codicia, avaricia, falta de contentamiento y se empieza a convertir en un afán, este es un peso que nos impide el correr la carrera de manera más libre. Todo corredor lo que hace es que se quita peso. Sería ilógico pensar en un maratonista que vaya con una mochila. Digo, es una ilustración que usa mucho John Bunyan en El progreso del peregrino, que traía un peso cargando. Bueno, la Biblia nos dice que nos despojemos de ese peso. Y cuando nos despojamos de ese peso y esas cargas que vamos nosotros y somos más ligeros, lo que pasa en consecuencia es que buscamos más del Señor, buscamos más. En vez de estar afanados, bueno, dedicamos tiempo a los medios de gracia que Dios nos ha dado, como leer la Escritura. Y quiero ver un ejemplo al otro lado de cuando quitamos un peso. Y voy a leérselos yo, hermanos. Es en la Nueva Versión Internacional. Es en 2 de Samuel 22, 31. Y quiero que veamos el resultado de quitarnos ese peso. Dice, el camino de Dios es perfecto. La palabra del Señor es intachable. Escudo es Dios a los que en Él se refugian. 2 Samuel 22, 33. Él es quien me arma de valor y endereza mi camino. Da a mis pies la ligereza del venado y me mantiene firme en las alturas. Y el versículo 37 dice, me ha despejado el camino, por eso mis tobillos no flaquean. Cuando buscamos de Dios, eso nos hace ser más ligeros. Nuestro caminar en Cristo se convierte en un caminar más ligero. Y hermanos, algo que es importante es que nadie te imponga cargas. Tal vez para mí algo puede ser una carga, pero para ti tal vez no lo es, que nadie te ponga esas cargas. Pero lo que sí es importante es que aprendas a distinguir esas cargas que tú estás llevando para que puedas despojarlo. El primer paso para poder quitarte y despojarte y ser activo con esto es que lo identifiques. Si no, ¿cómo vas a poder hacerlo? Y viendo cómo el autor de Hebreo nos ilustra con una carrera nuestra vida en Cristo, pensemos que todo corredor se prepara, no solo física, sino mentalmente. Y esto me lleva a mi segundo punto, la motivación para correr la carrera de la fe. Así nosotros también como creyentes debemos tener la motivación correcta. Y el versículo 2 de Hebreos 12 nos dice, puestos los ojos en Jesús. Ahora, lo primero que quiero que ver antes de llegar ahí es donde no debemos de poner nuestra mirada. Antes de ir a deslumbrarnos por nuestro Señor, quiero que veamos dónde no debemos poner nuestra mirada y que es muy común que lo hagamos. Primero, en los demás. Es evidente, pero hermanos, lo hacemos tanto que es necesario que recordárnoslo. No debemos de poner nuestra mirada en los demás. Nos van a fallar, vamos a fallar. Tu hermano te va a fallar, tus papás te van a fallar, el pastor te va a fallar. Todos vamos a fallar. Somos humanos, tenemos el remanente de pecado. Nuestra mirada debe estar puesta en alguien más, no en el hombre. Lo segundo en el cual no debes de poner tu mirada es en el pasado, en lo que ya pasó en tu vida. No mires tu pecado para condenación. Mira lo que dice Pablo en Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome hasta lo que está delante, prosigo a la meta, al supremo llamamiento,
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Pablo dijo, ya lo que está atrás, vamos adelante. Hermanos, cuando Dios te perdona, Él no tiene una lista para recordártelo después. Él hace incluso ilustraciones como esta de decir que tus pecados están en el fondo del mar, donde son ya inalcanzables. No mires atrás para condenación. Y una tercera cosa, a donde no debemos de mirar es a nosotros mismos. Si yo me miro, incluso en la actualidad, a mí mismo, hermanos, voy a vivir una vida miserable. Porque si en este momento pusiera aquí, en esta pantalla, mis pensamientos de los últimos días, me sentiría avergonzado, hermanos. No, pero no mires ahí, no te mires a ti. Mira, ¿qué nos dice este pasaje? Puestos los ojos en Jesús, quien es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, si pudiéramos definir una frase muy corta de qué se trata el libro de Hebreos, pudiéramos decir, Cristo superior a. Esa sería la frase en la cual podríamos definir todo el libro de Hebreos. Y podemos ver cómo, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1 dice que Jesús o Cristo es superior a los profetas. Del capítulo 1 y 2 dice que Cristo es superior a los ángeles. Cristo es superior a Moisés. Esto lo encontramos en el capítulo 3 y 4. Del 4 al 7 vemos cómo Cristo es un sumo sacerdote superior a cualquier sumo sacerdote. Y vemos la superioridad o la supremacía de Cristo sobre todas las cosas. Y el autor de Hebreos ha ido desarrollando este tema para llevarnos y decir, mira a Cristo, esa es la verdadera motivación. Él es superior a todo. No tienes que mirar nada más. Él es la verdadera fuente. Él es, como también lo cantamos ahorita, Él es el alfa, la omega, como dice en Apocalipsis 1:8, el principio, el fin, el que era, el que es, el que ha de venir, el todopoderoso. Ese es nuestro Señor, a quien debemos de mirar, solamente a Él. Y mira, desde el Antiguo Testamento podemos ver, y está registrado, como por ejemplo en Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Cristo, la Escritura nos dice que miremos para salvación. Es por gracia, hermanos. Efesios 2:8 nos dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, es un regalo de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, dice el versículo siguiente, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Incluso las buenas obras que pudiéramos tener, hermano, no debemos de gloriarnos porque Él las preparó. Más bien, en nuestro caminar lo que debemos de hacer es estar alertas. Porque Dios, tal vez cuando tú vas caminando, te ha preparado una buena obra para que tú hagas y la estás desperdiciando. Dios ha preparado buenas obras para nosotros, es por gracia. La salvación es enteramente por gracia. Y la santificación. La salvación es mirando a Dios, a Cristo, por gracia. Y la santificación, hermanos, también es mirando a Cristo. Él es nuestro ejemplo a seguir. Puestos los ojos en Jesús, dice Jesús mismo, de sí mismo en Juan 14, que Él dijo de sí mismo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede ir al Padre si no es por Jesús. También más adelante en la oración sumo sacerdotal, Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, Jesús es la puerta de entrada, Jesús es el camino o la senda por donde debemos de correr nuestra carrera de fe. Jesús es la verdad que nos santifica y Él es quien nos da la vida eterna. En otras palabras, para entrar en la carrera solo es por mirar a Jesús.
Y para continuar la carrera también es mirando a Jesús. Nótese el uso personal que tenemos en este versículo 2 de Hebreos 12. Puesto los ojos en Jesús. No dice Cristo, dice Jesús. Está hablando de el Verbo encarnado, quien hizo posible la salvación a través de su sacrificio. Y dice que es el autor y consumador de nuestra fe. Ahora, cuando habla aquí de autor, la palabra griega, que aunque tiene la idea de fundador, va más allá. Más bien es algo así como el primero en una larga procesión. Es un líder que abre el camino a seguir para muchos otros. Una persona que es el creador o fundador de un movimiento y continúa como líder, es decir, el líder pionero o el líder fundador. Cuando está hablando aquí de Jesús, que pongamos los ojos en Jesús. ¿Y quién es este Jesús? Que es el autor, es el que inició y nos abrió la puerta, pero no nos deja solos. Y como consumador tiene la idea que perfecciona y termina o culmina. Y en Filipenses 1:6 es un pasaje que no sabemos, no necesitamos ir ahí. Dice, estando persuadido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar hasta el final, hasta el día de Jesucristo. Él es el que hace esto posible. Pongamos los ojos en Jesús, el que inició y terminó la obra. Dice más adelante que Él sufrió la cruz. Y esto es algo muy amplio. Y cuando pensamos en Jesús o en el siervo sufriente, es evidente que nuestra mente nos lleva casi por instinto a Isaías 53. Y quiero que me acompañen ahí, hermanos, a Isaías 53, a ver qué nos enseña Isaías. Y quiero que veamos una especie de paralelismo y tengamos presente aquí Hebreos 12, cuando leemos Isaías 53. Y si pueden, por favor, pongan un separador en Hebreos 12. Vamos a ir y venir para que veamos un poquito ese paralelismo que encontramos aquí en Isaías 53. Y voy a leer desde el versículo 3. Dice Isaías 53, 3. Despreciado y desechado ante los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Cuando aquí dice que sufrió la cruz, esto fue algo real, hermanos. Y lo podemos ver en Isaías 53. No se vayan porque vamos a rezar Isaías 53. Pero el mayor sufrimiento de nuestro Señor fue lo que hemos estado viendo en los estudios acerca de la Trinidad y la comunión perfecta que tenía nuestro Señor Jesucristo con el Padre en la cruz, al Él llevar nuestro pecado, hacerse pecado por nosotros. Dice la segunda de Corintios, dice, el que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él. Él no cometió pecado, pero se hizo pecado. Y como ya vimos hace un tiempo atrás, el libro de Gálatas, Él se hizo maldición por nosotros. Y
el Padre lo desamparó, dice la Escritura. Él sufrió la cruz, verdaderamente. Pero, ¿qué dice aquí el autor de Hebreos? Menospreció el oprobio, lo tuvo por menos, o la vergüenza, como dice la Biblia de las Américas, que puede hacer otra traducción. Sufrió la cruz menospreciando ese sufrimiento que fue real y verdadero, que nosotros ni siquiera podemos imaginarnos, hermanos. El mayor sufrimiento de toda la historia fue hace más de 2000 años en esa cruz, por alguien inocente. Y fue por nuestra culpa. A veces se nos olvida esto. Y Él lo menospreció, lo tuvo en menos, lo tuvo en poco, no le dio importancia. Regresemos a Isaías 53, vamos a leer el versículo 10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Versículo 11. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y miren lo que dice, y quedará satisfecho. Por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz y menospreció el oprobio o la vergüenza. Dice el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes. ¿Podemos ver el paralelismo, hermanos, de Isaías 53 con Hebreos 12? Y mire lo que dice el versículo 12 de Isaías. Seguimos ahí. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos. ¿Cómo termina el versículo 2 de Hebreos 12? Dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo reina. ¿Cómo termina Isaías? Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Esto lo hizo, hermanos, nuestro Señor Jesucristo, menospreció el oprobio por el gozo puesto, porque Él miró hacia adelante. Él cuando estaba en la cruz no estaba viendo su sufrimiento solamente. Él miró adelante lo que esto implicaría. En la cruz, hermanos, solo piensa en esto. Y es algo que de manera personal me llena de gozo. Cristo estaba pensando en mí cuando estaba en la cruz. Cristo pensaba en ti, en el gozo de salvarte, hermano. Menospreció. Cristo reina. Quisiera terminar esta exposición con dos cosas. Primero, quiero que veamos, dice que el Señor Jesucristo nos dice que nos dejó ejemplo para que sigamos sus pisadas. Y los últimos metros de la carrera de nuestro Salvador, Él los corrió con clavos en sus manos y pies. Y siguió avanzando. Y los últimos metros los corrió con una corona de espina en su cabeza. Los últimos metros de su vida, Él los corrió con una lanza atravesada en su pecho. Y los corrió con gozo, hermanos. Sus últimas palabras en la cruz, las últimas palabras de esta carrera terrenal que Él tuvo hace 2000 años fue: consumado es, he acabado la obra. Y lo hizo por amor a nosotros, hermanos. ¡Qué mayor ejemplo! Los héroes del Antiguo Testamento nos testifican, pero no pueden fortalecernos. Los héroes del Antiguo Testamento son un buen ejemplo, pero nuestra verdadera motivación se encuentra en el que hizo posible que tú y yo podamos llamarnos hermanos. Y si tú estás aquí y
eres creyente, en el momento que creíste, te inscribiste en esta carrera. Pero si, digámoslo así, tú aún no estás inscrito en esta carrera, ¿qué esperas? El premio no es una corona corruptible, sino una corona incorruptible. Y para terminar quiero leerles, es un poquito largo, pero es un poema del doctor Lord Wright. Yo lo escuché del pastor Sugel Michelén y la verdad cuando lo escuché me impactó y quisiera compartírselos. Tal vez algunos ya lo hayan escuchado, pero habla precisamente de quién es ese rey. Dice, déjeme tomar un poquito de agua porque ya estoy en la recta final. No como nuestro Salvador, pero Él es el rey. La Biblia dice que mi rey es el rey de los judíos, es el rey de Israel, es el rey de justicia, es el rey de los siglos, es el rey de los cielos, es el rey de la gloria, es el rey de reyes y señor de señores. Este es mi rey. Me pregunto, ¿lo conoces? Mi rey es un rey soberano. No hay manera de medir su amor ilimitado. Él es perdurablemente fuerte, Él es totalmente sincero, Él es eternamente firme, Él es inmortalmente lleno de gracia, Él es imperialmente poderoso, imperialmente misericordioso. ¿Lo conoces? Él es el mayor fenómeno que ha cruzado el horizonte de este mundo. Él es el Hijo de Dios, Él es el Salvador de los pecadores, Él es la pieza central de la civilización, Él es incomparable, Él no tiene precedentes, Él es la idea más elevada de la literatura, Él es la más alta personalidad en la filosofía, Él es la doctrina fundamental de la verdadera teología, Él es el único calificado para ser el Salvador todo suficiente. Me pregunto, ¿lo conoces? Él suple de fortaleza a los débiles, está disponible para los tentados y afligidos. Él se compadece y salva, Él fortalece y sostiene, Él guarda y guía, Él sana a los enfermos, Él limpia a los leprosos, Él perdona a los pecadores, Él absuelve a los deudores, Él liberta a los cautivos, Él defiende a los débiles, Él bendice a los jóvenes, Él sirve a los desafortunados, Él guarda a los ancianos, Él recompensa a los diligentes, Él embellece a los humildes. ¿Lo conoces? Él es la clave del conocimiento, Él es la fuente de la sabiduría, Él es la entrada a la libertad, Él es el sendero hacia la paz, Él es el camino de justicia, Él es la autopista hacia la santidad, Él es la puerta a la gloria. ¿Lo conoces? Bueno, su vida es incomparable, su bondad es ilimitada, su misericordia es eterna, su amor nunca cambia, su palabra nos basta. Su gracia es suficiente. Su reino es justo, su yugo es fácil y ligera su carga. Me gustaría describírtelo, pero Él es indescriptible, es incomprensible, es invencible, es irresistible. No puedes sacarlo de tu mente. No te lo puedes quitar de las manos. No puedes sobrevivir sin Él y no puedes vivir sin Él. Los fariseos no podían soportarlo, pero se dieron cuenta que no podían detenerlo. Pilatos no pudo encontrar ninguna falta en él. Herodes no pudo matarlo. La muerte no pudo con él. Y la tumba no lo pudo retener. Este es mi rey, este es mi rey. Este es nuestro rey, hermanos. Gloria a Dios. Gracias y le cedo la palabra al pastor Emanuel.